Buenos días. Bueno, vamos a ir empezando. Continuando con las sesiones generales de enfermería de los jueves enfermeros, hoy queremos presentaros a Rosa María Sopeña y a Luis Miguel Serrano. Son dos compañeros auxiliares de enfermería del IEN y que en concreto están trabajando y desarrollando su labor en la UME, en la unidad de media estancia de psiquiatría que existe en el IEN. Nos van a hablar del papel que realiza la auxiliar de enfermería desde el punto de vista multidisciplinar en una UME. Simplemente como introducir y dar la presentación y deciros que el próximo 7 de noviembre tendremos por la tarde, a partir de las 3:30, una sesión también de enfermería, un taller sobre úlceras por presión y que también podéis asistir. Muchas gracias. Doy paso a los compañeros. Gracias. Buenos días a todos, o buenas tardes, porque no sé por la hora, pero yo creo que no hemos comido. Bueno, ya nos han presentado, somos dos auxiliares que trabajamos desde hace 10 años en la unidad de media estancia, cuando se inauguró, y hemos venido aquí a explicaros cuáles son nuestras funciones y, sobre todo, a contaros nuestra experiencia. Quiero dar las gracias a la gerencia integrada de la institución y a todas las personas que han hecho posible que nosotros estemos aquí. Os voy a explicar qué es la UME, qué es la unidad de media estancia y cuáles son sus objetivos y con cuánto personal está dotado en este momento. Como ya os ha contado Julián, nosotros estamos integrados dentro de un grupo, dentro de un equipo multidisciplinar. El equipo de enfermería, junto con psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y demás. El objetivo de la UME es la recuperación, rehabilitación e integración en su medio de las personas con trastorno mental grave. Lo que se pretende es evitar la cronificación y el internamiento prolongado del paciente. La unidad en este momento está dotado, tenemos 3 turnos de trabajo, mañana, tarde, noche. Por la mañana hay un psiquiatra, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, una trabajadora social, 2 auxiliares de enfermería. Un médico generalista que lo tenemos compartido con otras unidades, como el trabajador social. El trabajador social también lo tenemos compartido con otras unidades. Por las tardes está el equipo de enfermería, trabajamos el equipo de enfermería solo, una enfermera, 2 o 3 auxiliares. Y por la noche somos un auxiliar y un enfermero. Las actividades que realizamos, las actividades y las funciones que nosotras tenemos son las propias son las propias y genéricas del auxiliar de enfermería en cualquier centro hospitalario. Pero nosotros, además, en la UME hacemos una labor rehabilitadora y tenemos otras funciones distintas. Es decir, nosotros, los pacientes que tenemos son pacientes válidos, entonces no necesitan que les bañemos, no necesitan pues esa dedicación para todas las actividades de la vida diaria. Lo que sí necesitan es supervisión. Nosotros supervisamos todas las actividades de la vida diaria y luego ellos tienen tienen programas rehabilitadores que se hacen fuera y dentro de la unidad. Y nosotros ahí es donde tenemos más intervención. Las actividades que tenemos, las de por la mañana, son talleres que hace el terapeuta ocupacional, la psicóloga, el psiquiatra, que ya os iremos contando, que no me quiero adelantar. Y por la tarde las actividades que se hacen con los pacientes son todas y están todas fuera de la unidad. Son actividades externas. Ahora mi compañero va a seguir contándoos un poquito más. Bueno, seguimos con la descripción del modelo. Queremos crear y mantener un ambiente terapéutico que identifique qué agentes externos
favorecen la aparición de alteraciones para que podamos conseguirlos disminuir en una medida. Favorecer un ambiente tranquilo y relajado. Favorecemos, si procede, la expresión de nuestros pacientes de emociones, sentimientos, recogiendo por escrito todas aquellas alteraciones para que cualquier profesional pueda conocer para el beneficio del paciente. La observación del auxiliar, la observación de cada paciente, el auxiliar de enfermería, bajo la supervisión del diplomado de enfermería, se responsabiliza de los pacientes reciban los cuidados que requieren, atendiendo siempre a las pautas y sus necesidades y participando en todas las terapias que marquen los facultativos. El tutor es un auxiliar de enfermería. En la UME de Guadalajara aplicamos este modelo de tutorías que se encarga un auxiliar, dado el número de enfermos y auxiliares que tenemos ahora mismo, puede un auxiliar tutorizar a 1 o 2 pacientes, responsabilizándose directamente de ellos, así como un control más exhaustivo de las actividades. Pero esto no conlleva que cuando estamos trabajando no solo controlemos los pacientes que tutorizamos, sino tenemos que hacerlo de todos. Bueno, a mí en la presentación, si se me ha olvidado deciros que en cualquier momento podéis hacernos las preguntas. Queremos que sea algo dinámico, porque luego al final seguro que muchas cosas se os quedan, que en el momento se os ocurre, pero que luego al final, cuando digamos si queréis preguntar algo, a lo mejor se os ha pasado. Entonces también hacemos que esto sea un poco más dinámico, un poco más divertido, porque que cuente yo aquí el rollo y lo suelte, pues habrá gente que le guste, pero habrá muchas personas que digan, bueno, vaya pesada esta tía, ¿no? Así que bueno, ahora, ¿qué? Normalmente es más para el paciente que para nosotros. Nosotros, el paciente, lo que hace es que en nosotros ve a la persona a la que se puede dirigir en un momento determinado, ¿no? Es decir, tiene un problema que normalmente, fíjate, en esto de la tutoría, los auxiliares nos dedicamos de lo doméstico. Es decir, cuando el paciente necesita unos zapatos, entonces viene, se lo va a decir por el tipo de pacientes que son y sabemos cómo funcionan este tipo que funcionamos, que hay muchos, casi todos los pacientes. Lo ideal de las UMES es que los pacientes sean psicóticos, es decir, porque son más fácil manejo. Entonces, estos pacientes a cualquier persona que vean le van a decir necesito unas zapatillas, pero ellos saben, es la persona que tienen de referencia. ¿Vale? Bueno, ahora os voy a contar un poquito rollo porque yo creo que quedaba bien y tal, pues contaros un poco el papel del auxiliar de enfermería en las UMES, ¿no? Y la labor del personal de enfermería se basa en unos conocimientos médicos básicos y su aplicación es y la aplicación de la experiencia. La experiencia que yo tengo vale mucho más que los conocimientos que pueda tener, que lo que yo me haya aprendido en un libro, porque nosotros estamos trabajando con personas con enfermedad mental grave, que detrás de cada enfermedad hay un carácter, y eso no me lo cuentan los libros. Eso me lo cuenta mi experiencia, mi observación, lo que yo observo, los signos que ellos me dan. O sea, porque, es decir, tenemos que ser muy observadores. Continuamente parece que somos la policía, ¿no? Sin que ellos se den cuenta, nosotros estamos continuamente mirando, observando, oyendo, escuchando muchas veces el comentario que se hace un compañero a otro, porque eso puede servir nos sirve de muchísima ayuda a los profesionales, a los técnicos y al psiquiatra y tal, que nosotros, además, toda la información que nosotros recibimos por parte de un paciente automáticamente la comunicamos.
La comunicamos al enfermero o al primero que pillamos y nos parece que es algo urgente, ¿no? El personal de enfermería, ya os lo he contado, que interactuamos para cubrir sus necesidades de salud básicas y específicas a su trastorno. Se hace preciso establecer un modelo de cuidados que facilite el cumplimiento de todos los cuidados de enfermería. Cada paciente es un individuo y, como tal, necesita unos cuidados que, por lo tanto, el equipo de enfermería les tenemos que proporcionar y cubrir sus necesidades. Así nos encontramos con problemas emocionales, conductuales o circunstancias que por el motivo que sea, en un día determinado, hay una circunstancia distinta y la cual tenemos que registrar y tenemos que comunicar. Cada enfermo, en el modelo que trabajamos nosotros, que trabaja la UME de Guadalajara, tiene un plan individual de tratamiento rehabilitador, en el cual se estudia la enfermedad del paciente y con el primer PIR que se hace al ingreso del paciente y se continúan haciendo sistemáticamente, periódicamente, PIRs del paciente. Se suelen hacer cada mes. Pensamos que el cuidado eficiente de los equipos de enfermería debe iniciarse con un enfoque individual de cada paciente, cuya vida incluye un complejo de factores físicos, psicológicos, emocionales, interpersonales y sociales. Bueno, sí, ahora sí, perdonar. Vamos a hablar ahora de la reducción de los daños y riesgos. Aquí el personal auxiliar, como decía mi compañera Rosa, es importante la observación de todo el ámbito del enfermo para reducir los posibles daños y riesgos que tenga el paciente. La educación para la salud es algo que realiza el enfermero en colaboración con el personal de auxiliar de enfermería. En la supervisión de la higiene del paciente, con el objetivo de crear en él hábitos de autocuidado, en los pacientes que no tienen hábito de aseo, que suelen ser la mayoría, el auxiliar de enfermería trabaja estos hábitos con el terapeuta ocupacional. Bajo su supervisión se lleva a intentar conseguir que la higiene, el hábito de aseo lo consigan. Se ayudará al paciente observando aspectos como la ducha diaria. La ducha diaria podríamos decir que es una lucha diaria, porque con algunos pacientes podríamos estarnos todo el tiempo que hiciera falta. Los tenemos enfermos que en la ducha diaria, si no estamos físicamente delante, no se ducharían. Tenemos enfermos que se colocan delante de la ducha y les tenemos que decir desde abre el grifo, regúlalo, échate gel, champú, las zonas que te tienes que dar, aclararte de inclinarse, mojarse un poco y no mojarse más, aclárate bien, hasta el secarse. Si no les dijéramos sécate, tenemos enfermos que se vestirían sin haberse secado. Perdón. Esperad. La tecnología, que no me gusta nada, a mí esto. Tú un poco aquí, como te equivocas. Sí, hay veces que... se quedará... Estamos hablando de la ducha, pero no solo es la ducha. Es el peinado adecuado, es la higiene bucal, es el lavado de manos, el afeitado, que en hombres nos da muchos problemas. No se quieren afeitar, unos por vaguería, otros porque se afeitan y se afeitan muy mal. Pero sí es verdad que les intentamos dar una autoestima
muy importante. Y, de hecho, alguno, pues cuando entramos de tarde y ese día se ha afeitado, viene y dice que hoy me ha afeitado. Bueno, pues le hacemos unos refuerzos positivos y va muy bien, ¿no? El depilado en mujeres, el cortado y arreglo de uñas, maquillaje, el arreglo personal, que vayan siempre adecuadamente vestidos y aseados. Otro área en la que intervenimos es en el cuidado en el vestir. El objetivo de este área es conseguir la mayor autonomía posible del paciente en una serie de actividades relacionadas con el cuidado y arreglo de su ropa y calzado. Nosotros en la unidad, desde hace ya muchos años, vamos a ver, el paciente que nos llega como un diamante en bruto, que tenemos que pulir, donde ha perdido casi todas las habilidades, ha perdido y muchos hábitos. Entonces, al ser una unidad rehabilitadora, pues en un momento determinado pues se pensó que el paciente que debería de empezar a cuidarse desde lo más básico, como es el lavado de la ropa. Entonces, nosotros tenemos siempre bajo la supervisión de la terapeuta ocupacional, porque son áreas, tenemos que decir que es muy importante la labor de la terapeuta ocupacional en nuestra unidad. Es decir, nosotros tenemos que trabajar no solamente con la enfermera, sino con la terapeuta ocupacional, porque nuestra parte clínica la trabajamos con la enfermería, pero nuestra parte de habilidades la tenemos que trabajar con la terapeuta ocupacional. Entonces, es un área que la lleva directamente a la terapeuta ocupacional y es la puesta de la lavadora. Tenemos una lavadora y una secadora. Entonces, los pacientes, por turnos establecidos semanales, ellos se lavan su ropa, se la lavan, se la tienden, se la recogen. Van en grupos de dos. Dime. Pues nosotros no les hacemos refuerzos negativos, les señalamos. Nosotros señalamos conductas inadecuadas, señalamos pues si ha habido un comportamiento pues que no es adecuado. ¿Entiendes? Eso lo que nosotros hacemos se registra y lo que nosotros hacemos es lo llevamos a la reunión de equipo. Es decir, yo ahora os voy a contar un poco cómo es un día por la mañana en la UME, ¿no? O sea, cómo es la dinámica. Se lleva a la reunión de equipo donde nos reunimos y se pone encima de la mesa todo lo que ha pasado en la unidad durante todo el día anterior. No, ellos no tienen privilegios, ¿eh? No hay privilegios. Ellos están haciendo un tratamiento rehabilitador. No hay privilegios. El refuerzo positivo, vamos a ver, cuando nosotros hacemos un refuerzo positivo es que nosotros señalamos que lo ha hecho muy bien, que nos gustaría que así lo siguiera haciendo, que le viene bien para su programa de rehabilitación y demás. Nosotros, las conductas que no son positivas, lo que intentamos hacer es modelarlas para que sean positivas. Pero cuando hay una actitud positiva, la tenemos que reforzar porque es la única forma de hacer prevalecer sobre la negativa. Entonces, la negativa hay que trabajarla indudablemente, pero no se le puede potenciar. Entonces, tienes que reforzar lo positivo. Mirad, en nuestra unidad. Vamos a ver, si esa conducta pasa en un turno, pasa cuando no hay profesional, no está ni el psiquiatra, ni está la psicóloga, ni hay nadie, por ejemplo, por la noche o por la tarde, que estamos el equipo de enfermería solos, nosotros eso lo abordamos como podemos. Se aborda y luego al día siguiente se plantea. Y hay, en ocasiones, sí se nos dan pautas, sí nos dicen, pues a este paciente, por ejemplo, ahora tenemos un paciente que es dicho y hecho, o sea, es súper demandante y entonces si te dice, dame un vaso de agua o ponme una taza de leche, ¿no? Y entonces tiene que ser en el momento, tienes que dejar de hacer todo lo que estés haciendo
y tiene que ser en el momento. Entonces, la pauta es que tiene que esperar. Y entonces es una pauta que se ha dado desde que nos la ha dado el psiquiatra, y es decir, es una pauta que seguimos absolutamente todos. Aunque yo esté sin hacer nada, yo puedo estar paseando por el pasillo y entonces me invento lo que sea y le digo, mira, haz el favor de esperarte un poquito. Es decir, porque y así es como funcionamos. Yo os quiero contar un poco cómo es la dinámica y cómo es el trabajo de la UME una mañana cualquiera. O sea, nosotros llegamos a trabajar, ponemos los pacientes, se levantan ellos solos, procuramos. Es una pelea y es una lucha que los pacientes se levanten solos sin necesidad. Sin necesidad de que nosotros les llamemos. Entonces, ahí abordamos todo el área de higiene y demás, bajan, toman medicación, toman desayuno y después hay un espacio comunitario que es el buenos días. Ahí, en ese espacio, los pacientes, interactuamos los pacientes con los profesionales, los pacientes elevan sus quejas, hacen sus peticiones, si me quiero salir, si necesito comprar, si necesito dinero, y luego cuando termina el buenos días hay una reunión de equipo que está la enfermera, un auxiliar, psiquiatra, psicólogo, médico generalista, trabajadora social y terapeuta ocupacional. Y ahí, en esa reunión, es donde nosotros ponemos la puesta en común, es decir, donde nosotros decimos, los auxiliares, decimos todas aquellas conductas y todas aquellas observaciones que hemos hecho en los pacientes, en un paciente determinado. No todos los días hay cosas, es decir, que hay muchos días que lo que hablamos 5 minutos, otros días las reuniones se alargan un poco más. Y en ese espacio es también donde se hace el PIR, el Plan Individualizado de Rehabilitación. Es decir, esa es, y luego ya después se acaba la reunión de equipo y ya empiezan todas las terapias, todas las actividades terapéuticas que ellos tienen, o bien con la trabajadora, bien con la terapeuta ocupacional, con la psiquiatra, con la psicóloga, y además que poco a poco os vamos a ir diciendo cuáles son. Vamos, te toca. Bueno, Rosa ha hablado también un poco de todo lo que posteriormente vamos a ir comentando. Competencia en el vestido y arreglo personal. En el proceso de rehabilitación y reinserción social del paciente mental, hemos de ser capaces de instaurar en él hábitos de vestimenta adecuados al clima y a las pautas sociales del medio. Aquí hay que dar mucha importancia a la apariencia que tiene el paciente. Nuestros pacientes tienen un estigma de no van como deben de ir, se ensucian y no se preocupan de cambiarse, la limpieza, aseados. Entonces, tenemos que dar una importancia muy importante para que cuando salen de la unidad, salen del centro, estén los más normalizados posible y no se les vea por la calle y se detecte su enfermedad. El auxiliar supervisa y enseña al paciente en aspectos como el cambio regular de ropa interior, algo que muchos no lo tienen asimilado y cuando nos llegan, como comentaba antes Rosa, pues nos llegan en unas condiciones en las que no es la ropa interior solo, sino es la ropa habitual, el que no me la cambio, me la pongo sucia, cojo la ropa y, como comentábamos antes, la lavan, pero yo no la echo a lavar, la escondo en el armario con la ropa limpia para que no me lo veáis. Hay que trabajar toda esta limpieza de ropa, calzado, que sea el adecuado, de que no nos vayan en verano con abrigo o en invierno con pantalón corto, o que si vamos a la piscina pues tienen que llevar lo necesario para la piscina, el bañador y sus chanclas. Algo tan elemental y una toalla, pues que a veces les cuesta el ver, ¿no? En épocas también tenemos enfermos, mujeres principalmente, con el tema de los complementos.
pues tenemos alguna que se pondría todos los collares y todas las prendas que tiene. Entonces, procuramos que salgan lo más adecuadamente posible. En el cuidado del entorno, el objetivo es que el paciente mantenga en perfecto estado sus pertenencias y su entorno. Es decir, aquí estamos hablando más de civismo. Es decir, nosotros abordamos el área del orden, es decir, tenéis que poneros que siempre es una unidad rehabilitadora, que lo que nosotros queremos es rehabilitar, reeducar la inmensa mayoría de las veces. Entonces, nosotros observamos si el paciente hace su cama todos los días. Hay pacientes que para nada, suben, bueno, y se trabaja, porque nosotros hacemos talleres de hacer camas, se hacen talleres de hacer camas, de ordenar la habitación y demás. Observamos también el grado de limpieza y orden de la habitación, el perfecto estado y orden de los armarios, las mesillas, la decoración de la habitación, la ventilación, es decir, la utilización también. Yo luego en las zonas comunes, los pacientes tienen un área dedicada, una zona que es donde fuman, ¿no? Ellos, como sabéis, los pacientes mentales y los presos pueden fumar en las instituciones. Entonces, los pacientes tienen como una especie de terraza donde ellos fuman. Tienen un cenicero, tienen ceniceros, tienen mesas, tienen sillas y demás. Está en la calle, está en el exterior, es una terraza al exterior. Entonces hay veces que llegas y es que eso parece pues como si hubiese estado 25 personas, o sea, todo lleno, sucio, tal. Entonces nosotros un poco como que ahí se interviene, ¿no? Que recojan todo aquello que han manchado, los botes de Coca-Cola que han puesto, los cafés que se han tomado y demás. Cuesta trabajo, pero se hace. Y luego, pues, yo qué sé, pues siempre tenemos algún paciente que en un estado de estos de agitación que ha tenido y de agresividad, pues te pega un puñetazo a la pared y hace un agujero, una patada a una columna y te hace otro agujero. O sea, te quiero decir que... Pero eso es algo en lo que luchamos, peleamos, trabajamos, sobre todo trabajamos mucho con ellos, sobre todo el cuidado del entorno. El cuidado del entorno es fundamental. No solo, como comenta Rosa, en el cuidado del entorno se ha dicho que, bueno, pues hacemos para hacer las camas, pero, por ejemplo, todos los viernes, junto con la terapeuta ocupacional, supervisamos que cada paciente se haga su habitación, no solo el cambio de la cama, sino que limpie baños, paredes, absolutamente cada uno de ellos se limpia su habitación. Y las habitaciones que son compartidas, pues bueno, se dividen entre ellos las tareas. Una semana hace uno unas y otras las hace otro. La orientación temporoespacial. Aquí tenemos que supervisar aspectos como la edad del paciente y el conocimiento propio. La orientación temporal, la orientación estacional, la orientación espacial básica en las salidas al exterior es muy importante. Nuestra unidad trabaja principalmente por las tardes, todo el trabajo está fuera de la unidad. Entonces, que ellos tengan saber su situación, saber dónde van, cómo van y saber en un momento dado en qué lugar están de la ciudad es muy importante para que cuando estén de alta puedan manejarse en la ciudad. También trabajamos la orientación y supervisión de las actividades que dentro del PIR, que os hemos hablado antes, tienen que hacer. Es decir, si se realiza o no se realiza, tenemos que ver la supervisión de todos ellos. La supervisión en el comedor está dirigida básicamente para crear y mantener unos correctos hábitos saludables. El equipo de enfermería, y aquí también interviene la terapia ocupacional, yo quiero que os deis cuenta que enfermería y terapia ocupacional en este tipo de unidades están
el trabajo es muy estrecho. O sea, damos un paso uno detrás del otro. Es decir, sobre todo en todo lo que es todo lo relacionado con las habilidades de la vida diaria y con las actividades de la vida diaria, interviene terapia ocupacional. En todas, incluso en la comida. Tenemos problemas de masticación, problemas de utilización adecuada de los utensilios y demás. Bueno, el equipo de enfermería observamos los siguientes aspectos. Si se respeta el horario de comida, los hábitos de comida y los modales ante la mesa. Hay un turno semanal, cada paciente, siempre procuramos que los pacientes vayan de 2 en 2, que pone la mesa. Solamente se pone la mesa, en nuestra unidad se pone la mesa en el desayuno y en la merienda. El resto de la comida y la cena viene emplatado. También observamos las relaciones con otros pacientes durante la comida, si se relacionan entre ellos, si comentan. Entonces es muy llamativo, llama muchísimo la atención el silencio que hay a la hora de comer. No se relacionan, comen en cada mesa comen 3 pacientes y no se relacionan entre ellos, ni siquiera para echarse el agua. O sea, llama muchísimo la atención. También revisamos la ingesta, si es muy rápida, porque tienen mucha tendencia a comer muy rápido. Unos porque se quieren ir a la siesta, otros porque se quieren ir a fumar. No sé, tienen un ritmo de comida súper rápido. Entonces ahí también interviene terapia. Terapia ocupacional ahí interviene junto con nosotros en bajar el ritmo, ese ritmo. También observamos si el paciente come fuera del horario de las comidas y si respeta el tiempo asignado que hay entre la comida y la merienda. Tenemos muchos pacientes que terminan de comer y automáticamente van a la máquina a sacarse un sándwich o a sacarse lo que sea. Pues todo eso nosotros lo registramos, lo comentamos, porque son conductas que procuramos corregir y modificar. El equipo de enfermería, una de nuestras funciones es mantener un ambiente adecuado y agradable a la hora de las comidas, de modo que no existan interferencias ni perturbaciones. La comida, o sea, el momento de la comida es un momento crítico, donde se suceden muchos rifirrafes, o sea, tenemos muchos problemas con ellos. Es decir, la comida viene, no les gusta y automáticamente nosotros somos el cajón de las tortas. Viene todo dirigido a nosotros. Esto es una mierda. Esta comida me gusta. Gazpacho todos los días. ¡Qué asco! A ver si protestáis. Bueno, esta es la... Entonces nosotros estamos ahí un poco para parar el golpe. Ahí estamos apagando fuegos como podemos. Y luego en la unidad, el viernes, hacemos una comida colectiva, donde comemos 2 profesionales con los pacientes. Entonces las mesas ya no son mesas individuales de A3. Hacemos una mesa como en una boda, la ponemos bonita o no bonita y comemos con ellos. El objetivo de esto es ver en primera mano, cuando tú estás comiendo con ellos, ver cómo son capaces y cómo bajan el ritmo. Es curioso. Cuando tú te sientas con ellos, sí son capaces de bajar el ritmo. Claro, tú estás marcando la pauta. Son capaces, no como nos gustaría a nosotros, de hablar entre ellos. No sé, es curioso de ver, ¿eh? Eso lo hacemos los viernes. Todos los viernes, todos, absolutamente todos los viernes, 2 personas del equipo comen con los pacientes. Sueño y reposo, algo muy importante en toda la salud mental. La observación del equipo de enfermería está directamente ligada a comprobar si duerme el número de horas adecuado. Nuestros pacientes en la unidad tienen por la noche 2 horarios de toma de medicación y unos se acuestan pronto, otros se acuestan un poquito más tarde y otros se apuran hasta la hora límite que tenemos para que se acuesten. Todos tienen un despertador, como comentábamos antes. Desde terapia se les trabaja junto con nosotros para que cada uno
se ponga su hora de levantarse y que le dé tiempo luego al aseo, ¿no? Intentamos que respeten los horarios en las terapias, los horarios por la noche, los horarios por la siesta. El momento de la siesta es un momento de tranquilidad en el que unos duermen, otros leen, otros ven la televisión y cualquiera hace la actividad que en ese momento le apetece, pero con tranquilidad. La utilización de prendas adecuadas en el descanso. Esto, bueno, podríamos decir casi que a las mujeres que pasan por allí no les afecta, pero sí a los hombres. Los hombres, los pijamas, tenemos una dificultad de su utilización muy, muy, muy importante. Tenemos pacientes que pueden quitarse el calzado y echarse en la cama, y digo echarse en la cama, echarse encima, debajo de la manta o meterse en la cama, porque en meterse en la cama hay varias posibilidades. Pero luego también tenemos pacientes que se lo quitan y se pueden echar en cualquiera de esas situaciones sin la ropa, ¿no? Entonces también tenemos luego otro problema y es la utilización de los lugares adecuados en cada momento. Y algo que creo que nos pasa a todos y nos pasa en nuestras casas, que un tresillo nosotros queremos que se utilice para sentarse, no para tumbarse. Entonces tenemos que estar corrigiendo constantemente el estar tumbado en los tresillos, que los sillones junto con una mesa que tengo cercana no son para tumbarme y poner los pies. Entonces, todas estas conductas tenemos que estar corrigiéndolas constantemente. En el manejo del dinero, el equipo de enfermería observa e informa al responsable de terapia ocupacional. Se hace desde terapia ocupacional, O sea, terapia ocupacional es quien nos marca la pauta a nosotros. Es decir, y a los pacientes, claro. Entonces, nosotros observamos si el paciente conoce el valor y significado de las monedas y de los billetes, si el paciente sabe distinguir las necesidades reales de sus gastos, si sabe distinguir lo realmente necesario de lo superfluo, si organiza el dinero en función de su presupuesto, si es capaz de autoadministrar el gasto de toda la semana o es necesario realizar un gasto individualizado y diario. Es decir, si es capaz de comprar sin ayuda en los establecimientos. Vamos a ver, en la unidad, los jueves, es el día dedicado a gestiones. Lo hacemos los auxiliares de enfermería junto con terapia ocupacional. Los pacientes, el jueves es día de cobro, es día de pago. Entonces, la terapeuta ocupacional, dependiendo de las necesidades que tenga y de la pauta que tenga de dinero el paciente, pues les hace un talón que ellos cobran y terapia ocupacional habla con ellos y entonces es el día que salimos con ellos a hacer gestiones. Es decir, es el día en que salen a comprarse el champú, el gel, las zapatillas y a hacer gestiones administrativas. Es decir, si tengo que ir al paro, si quiero ir a apuntarme a no sé qué. El tabaco también. El tabaco muy importante. El tabaco se compra los jueves, vamos, seguro. Y todo se hace bajo. Nosotros ahí nos solemos dividir porque hay veces que el tiempo que tenemos es de 1 hora, hora y media para hacer las gestiones, entonces nos dividimos. La terapeuta nos dice que pues os lleváis a X pacientes y cada paciente va con una tarea y entonces nosotros ahí es donde observamos si es capaz de ir a recargar la tarjeta del autobús, tan sencillo como que recárgueme 5 euros. Pues bueno, pues hay pacientes que no puede, que no, son incapaces. También van a recargar su teléfono móvil y es el día señalado para eso. La mayoría de los pacientes pues no controla el manejo del dinero. Suelen tener un consumo excesivo y lo que os he dicho, que hay pacientes a los que el dinero se les da 2 veces por semana en función, se les da el lunes y el jueves. Como hay pacientes, los pacientes tienen que ser capaces de calcular cuánto dinero van a necesitar desde el jueves hasta el lunes, o sea, para el fin de semana, para cubrir sus necesidades el fin de semana. Las necesidades son
Pues tomarme una Coca-Cola, comprarme un paquete de tabaco si me hace falta, o comprarme una revista porque me apetece, me gustan mucho los coches y entonces me compro una revista de coches. Dime. Sí. Pues ha pasado. Ha pasado. Puede pasar eso puede pasar. Perfectamente, pues luego San aguantoformo. Pero de todas formas, todo lo que compran tienen que justificar ante la terapia ocupacional el gasto, o sea, hay que pedir el ticket. Entonces, indudablemente, ¿qué pasa? Tenemos en pacientes que no tienen ese control tampoco y entonces tenemos que darles una asignación diaria y se les adjudica un dinero que les damos desde enfermería todos los días para unos gastos, digamos, libres porque son pequeños. Pero cuando salen a comprar, el enfermo pacta con la terapeuta ocupacional qué cosas va a comprar y qué dinero necesita. Por lo tanto, luego tiene que comprarlo y tiene que traer el justificante. Sí, puede que se le haya antojado otra cosa y haya comprado otra cosa. Eso es un trabajo que la terapeuta ocupacional luego tiene que hacer con él. Transporte público. El transporte público en esta unidad es muy importante. La observación del manejo y adecuación del paciente en los desplazamientos fuera de la unidad, como hemos comentado antes, ¿no? El paciente tiene que saber cómo utilizar el transporte. Por ejemplo, con la última modificación que ha habido de transporte, pacientes que ya se podían mover, ahora pues las líneas no son las mismas, las paradas cercanas que teníamos ya no son cercanas, con lo cual, si para nosotros en nuestro funcionamiento diario, y hoy, por ejemplo, yo he estado esperando en el autobús media hora para poder cogerlo, pues es una dificultad que a nosotros tenemos, pero que ellos tienen mucho más, ¿no? Tenemos que ver cómo utilizan el transporte en desplazamientos cortos, pero también si salen con las visitas que lleguen, con amigos, como nuestros pacientes. Hay algunos que pueden salir solos, esas compras no solo las pueden hacer el jueves, sino pueden salir a comprar si saben utilizar el medio de transporte adecuado para llegar o necesitan una orientación espacial de la ciudad. Es decir, no voy a coger el transporte porque puedo subir andando, porque subo por tal calle a tal sitio que está un poco más barato. Pero también nosotros comprobamos sus comportamientos en el transporte público. Tenemos algún paciente en el que tiene una gran dificultad en tocar cualquier espacio, cualquier cosa que haya tocado a alguien. Entonces, imaginaros en un autobús alguien que no puede tocar nada porque todo el mundo ha tocado alguna parte y le tenemos, pues bueno, haciendo equilibrios. Eso no pasa nada si el autobús no lleva mucha gente. Pero cuando en el autobús hay mucha gente y no quiere que le toque nadie, pues le tocan, le rozan. Y allí estamos cercanos para que la reacción suya no sea una reacción no acomodada al espacio. De hecho, con este paciente no hace mucho, cuando llegamos al destino y nos bajamos, me viene y me dice: Luis Miguel, para llegar hasta aquí nos podíamos haber subido andando porque el autobús venía muy lleno. Bueno, pues es una dificultad que tiene, ¿no? Luego, como comentaba antes Rosa, el manejo en la adquisición del dinero, en la adquisición de billetes. Tenemos algún enfermo con alguna dificultad, le da la terapeuta ocupacional para llenar la tarjeta del transporte público un dinero y dice: claro, pero este dinero yo lo meto ahí, pero si es mi dinero. ¿Y qué pasa con el dinero? Coincide que no es de Guadalajara. Y cuando yo me vaya a mi pueblo, pierdo el dinero. ¿Cómo? Por mucho que se lo expliques, pues tardan en entenderlo, pero eso no quita para que haya que volver a explicarlo con alguna frecuencia. La participación del auxiliar de enfermería en las actividades del equipo multidisciplinar. No solamente trabajamos con el equipo de enfermería, sino en el equipo grande, en el conjunto grande, tal, que es el equipo multidisciplinar. Entonces, participamos
de manera presencial, en algunas ocasiones también de manera activa, en todos los talleres que se organizan dentro de la unidad, como es el taller de psicoeducación, en los talleres de autoestima. En terapia de grupo nosotros no participamos, el auxiliar de enfermería no participa. En el taller de arteterapia, el taller de arteterapia es un taller que lo hacen personal de fuera. Vienen de la Escuela Superior de Arteterapia de Madrid a ocupar los viernes un espacio y a darles el taller. Colaboramos y algunas veces de una manera activa en la lectura de prensa y en la limpieza de habitaciones. En las actividades extrahospitalarias, como es el taller, como es en el club de lectura, los pacientes hacen las actividades que hacemos fuera de la unidad. Hay veces que nos nutrimos o utilizamos actividades que hacen otro dispositivo de salud mental, una asociación y demás, y otras veces hacemos las actividades normalizadas, es decir, por ejemplo, hacemos la biblioteca, ¿no? Vamos a la biblioteca. Todos los lunes vamos a la biblioteca. La biblioteca es una actividad normalizada dentro del circuito normal, de la vida normal y diaria de una ciudad. Entonces se ha creado un club de lectura donde un lector que es voluntario hace la actividad. La duración de esa actividad normalmente ocupa el periodo lectivo, el periodo escolar, es decir, de octubre a junio, y luego desde junio hasta octubre somos los auxiliares de enfermería los que subimos todos los lunes con los pacientes a hacer el club de lectura. Entonces, ahí participamos de una manera activa. En algunas ocasiones, cuando pues por motivos laborales, pues la terapeuta ocupacional pues está de vacaciones o tiene muchísimo trabajo, porque es que hay veces que nosotros lo contamos así y parece que va todo sobre ruedas, pero es todo como muy... Hay veces que hay dificultades con un paciente, entonces la terapeuta se tiene que dedicar a un paciente y entonces nos pide, por favor, hacer vosotros el club de la lectura de prensa. Entonces, aquí nosotros observamos, acompañamos a los pacientes a todas estas actividades que hacemos fuera de la unidad. Ellos también van a una actividad totalmente normalizada, como es bailes de salón. Van a una academia de bailes donde nos encontramos a gente conocida, o a cualquiera, y a la piscina cubierta en invierno y a la piscina de verano. Y luego el equipo nosotros observamos si el paciente conoce su actividad, los horarios, el lugar donde se realiza. También observamos la asistencia, el cumplimiento de los horarios, el comportamiento del paciente. Hay veces que nosotros estamos en el club de lectura, en el club de lectura, viene un señor de una manera voluntaria y vemos que los pacientes se tumban, se duermen, no sé qué. Entonces, bueno, también estamos ahí un poco para decirles, por favor, para reconducir un poco el tema. Y también pues el grado de participación, si la participación es buena, si no, si se aburren, si no se aburren, si se quejan, las protestas, que luego todo esto nosotros, absolutamente todo lo registramos y se lleva a la reunión de equipo. Ocio y tiempo libre. Sí. Sí. Esta unidad es de media estancia entre 6 y 18 meses. Es decir, unidad rehabilitadora. El objetivo final es que el paciente poderlo insertar en la sociedad y en su medio. Es decir, si se puede, en su casa. Si no se puede, pues a otros dispositivos de salud mental. ¿Cómo? Los cubiertos normales. Sí. Ellos está normalizado todo, entonces ellos utilizan, como puede ser aquí en el hospital, la misma bandeja cuando suben comida o cena, que sube la misma bandeja. Oye, no. Y en desayuno y merienda suben los cubiertos sueltos, no están bajo nuestra supervisión
pero no hay ninguna diferencia. Hay alguna vez que, dependiendo de algún enfermo, sí hay que extremar las medidas de control, de vigilancia. O sea, es decir, nuestro control es más de observación y de vigilancia, más que un control estricto de ir y quitarle los cubiertos, sino de observar que los ha cogido y de observar que los ha dejado. Pero todo eso está normalizado. Tenemos que ir un poquito más deprisa. El ocio y tiempo libre, el trabajo del equipo de enfermería es que los pacientes participen en las actividades, evaluando aspectos como la participación en actividades organizadas dentro de la unidad como las que están fuera, ¿no? Si también participan en actividades de la ciudad, comunes, como fiestas locales, ciertos centros culturales, cine. Es decir, si el enfermo, para cuando esté de alta, sabe utilizar todos los medios que le ofrece la ciudad. También el grado de implicación en las actividades que realizamos, como ya hemos comentado. También observamos en las prácticas de deportes, de juegos, constantemente. Y todo esto que estamos hablando lo registramos porque es algo muy importante a la hora de el resto de profesionales se pueda trabajar con el alta. Muy ligeramente, la foto que tenéis ahí a la izquierda es de bailes, como comentaba Rosa. Ellos durante todo el curso van a clases de baile los miércoles y preparan una fiesta de fin de curso, en este caso es en el Polideportivo Municipal, y en estos momentos la realizan en el Teatro Güero Vallejo. Y la foto de la derecha ya tiene unos años y se realizaba en una sala multiusos. Ellos los viernes, los jueves preparaban que iban a comer con terapia ocupacional, compraban la comida, los viernes hacían la comida y se repartían la comida. También montamos una especie de cafetería con acuerdo con el personal para que a su vez ellos pudieran servir, pudieran anotar, pudieran cobrar, pudieran estar en un ambiente mucho más normalizado. Son actividades que se han hecho y en este momento, pues bueno, una sigue y la otra no, porque se van variando. Por cuestión de espacio, ¿eh? Bueno, y que no tenemos en este momento en la unidad donde estamos, no tenemos ningún espacio que podamos utilizar para hacer un montaje de cocina ni de esto. Las relaciones interpersonales. El objetivo del equipo de enfermería es crear con cada paciente una relación personalizada dentro de lo terapéutico y de lo profesional, que sea agradable, donde el trato considerado hacia él marque la pauta de la relación. Se observarán aspectos como el grado de habilidades sociales básicas que posee el usuario de tipo no verbal, como la mímica, gestos, tono de voz, etcétera, y habilidades para iniciar y mantener conversaciones. Es decir, nosotros vemos que hay pacientes que no son capaces de, por lo menos de una manera adecuada. De una manera adecuada no son capaces de, en algunos casos, pero vamos, normalmente las habilidades sociales tenemos que decir que las tienen bastante bien conservadas en general. También observamos el grado de comunicación con los profesionales de la unidad, el grado de comunicación con el resto de los pacientes y el grado de comunicación con personas externas a la unidad. Relaciones familiares. El equipo de enfermería debe de observar la relación entre el paciente y sus familiares. Si recibe visitas, frecuencia de las mismas, grado de interacción que se establece, si recibe llamadas de teléfono o correspondencia. Tenemos pacientes que reciben muy poquitas llamadas, muy poquitas visitas y alguno no recibe ninguna visita. Ante la familia, el equipo de enfermería informará al resto del equipo de los aspectos positivos que el paciente y de los intereses y habilidades en las relaciones que él mantenga con la familia. El equipo de enfermería debe de comunicar al equipo qué pacientes, como ya decía, no son visitados para intentar solucionar estos problemas. En esto tenemos que observar el grado de expresión afectiva positiva de la familia hacia el paciente en la visita, el grado de emoción expresada, crítica, sobreprotección, si la visita cuando viene les saca o no les saca, las comunicaciones que tienen ellos con familias o amigos, o el grado de interés que la familia demuestra con el paciente, porque hay familias que llegan
están un rato con el paciente y digamos que no le hacen ni caso, le dejan hablar, están un rato y se van. Es como si cumplieran con eso. Esas observaciones se anotan todas. Atención en la evolución somática y del comportamiento. Es importante que el paciente mantenga unos óptimos niveles de cuidados somáticos. En ocasiones, algunos pacientes presentan dificultades para expresar su estado de ánimo, sentimientos, dolencias o cualquier otro síntoma. La observación del auxiliar, nosotros observamos pues si le tiene unas erupciones en la piel, si le vemos excesivamente triste, si no, él nos ha relatado pues una dificultad, nosotros absolutamente todo lo comunicamos al enfermero, creemos que es fundamental para prevenir en la medida de lo posible un agravamiento de su enfermedad o la aparición de un nuevo proceso patológico. También se observará y comunicará cambios en su estado general del paciente, como adelgazamiento, pérdida de apetito, cansancio, etcétera. Cambios en su estado emocional, en el comportamiento y sobre todo en la relación que ellos establecen con los otros compañeros. Allí ellos llegan y automáticamente tienen como una especie de imán. Se van, es que además según cómo van llegando los vas viendo. ¿Con quién se va a enganchar? ¿Con quién se va a llevar bien? Tal, pues todo este tipo de observaciones nosotros lo comunicamos. Conductas problema. Comportamientos que hay que observar en sus momentos iniciales y cortar la evolución y complicación posterior. Este es un gran trabajo, un esfuerzo que el personal de enfermería y en concreto los auxiliares tenemos que hacer. La observación de los momentos iniciales de cualquier indicio de una anomalía de un paciente, detectarla y pararla al principio nos evitará muchas complicaciones para el paciente y para los profesionales. Tenemos que ver la inquietud psicomotriz, la agresividad verbal, la agresividad física hacia otros, las autoagresiones, intentos de autolisis, fugas, ofensas, abusos sexuales hacia otros pacientes. Todo esto no es que lo tenga que hacer el tutor, como hablábamos antes, sino lo tiene que hacer el personal que está trabajando. Observarlo todo el comportamiento del enfermo durante las 24 horas del día. El tema de la medicación es el enfermero quien tiene aquí toda la carga, es decir, él vigila la toma y la administración de la medicación. También observa la adherencia al tratamiento, que es algo que se trabaja. La enseñanza y supervisión de programas de autoadministración de medicación, control y registro de las constantes como peso, tensión arterial, glucemias, según protocolo. Es decir, en colaboración con el auxiliar de enfermería, algunas cosas. Trabajo en equipo. Es que se nos va el aforo, enrollando mucho. El trabajo en equipo es muy importante y no como en la foto que tenemos aquí, que nos pone que es esencial, que te permite echarle la culpa a otro. No, eso no es trabajo en equipo, os lo aseguro. Tenemos que procurar desde nuestro área que el paciente reciba todos los cuidados. Hay veces que tanto el enfermero como el auxiliar le podemos dar esos cuidados, pero otras veces no. Y tenemos que solicitar pues al psiquiatra, al psicólogo, terapeuta, cualquier otro profesional que le pueda solucionar ese problema. Tenemos unos registros que son de agresiones, autolesiones, fugas, accidentes, contenciones mecánicas, custodias de tarjetas, DNI, llaves, un poco de todo lo que custodiamos del enfermo. Nosotros tenemos un plan de acogida, lo llamamos preingreso. En este se queda con el paciente un jueves y lo recibe el trabajador social, el DUE, terapeuta ocupacional, y aquí recibe a la familia y al paciente. Se le da lectura de todas las normas y se le enseña toda la instalación de la unidad. Se le hace entrega de las normas, no solo se le enseñan,
y una relación de prendas de vestir y de aseo que tiene que traer. El martes siguiente, este jueves, tenemos el ingreso. El plan de acogida es que el auxiliar de enfermería que está coge ya con el paciente solo, la familia ya no sube a la habitación, sube con el paciente, se va viendo la ropa que trae, vamos anotando en un registro toda la ropa que trae y el paciente va colocándola en el armario y las cosas de aseo las va colocando en el baño. Pero al mismo tiempo que nosotros vamos anotando, vamos a revisar que no haya cosas que no pueda tener en la habitación, como por ejemplo objetos de cristal, cordones, cortaúñas, cargadores, cinturones, todo aquello que es susceptible para de un peligro para él. Tenemos un sitio que está custodiado con llave, con cada enfermo tiene un cajetín que lo guarda ahí. Cuando lo necesita nos lo dice, le facilitamos el acceso, lo utiliza y luego nos lo vuelve a dejar para tener un control de ello. Iba a beber agua, pero vamos, continúo. El trabajo en equipo. Ahora aquí mi compañero lo que ha hecho anteriormente es decir cómo de alguna manera el equipo, cuando llega el paciente, cómo empieza a funcionar, cómo cada uno empezamos cada uno, ¿no?, a funcionar. Y entonces el equipo es una combinación de miles de factores humanos y psicológicos encaminados hacia el mismo objetivo, que es la victoria. En nuestro caso es la rehabilitación y la reinserción social de nuestro paciente. El equipo responde del resultado final y no cada uno de sus miembros de forma independiente. Cada miembro está especializado en un área determinada que afecta al proyecto. Es decir, mi trabajo es tan importante como el del enfermero, como el del terapeuta, el del trabajador social, tan importante como el del psicólogo. Es decir, es una sucesión de trabajos que todos relacionados y todos enganchados conseguimos que al final el paciente va dirigido para que el paciente, para el éxito del paciente, que sería la victoria que dice ahí, ¿no? El alta en este caso. El alta, la reinserción en su medio y demás. El equipo de enfermería. Realmente no hay algo más claro que esto. El equipo de enfermería está a las 24 horas del día con el paciente. Y en muchos momentos somos los únicos que estamos con el paciente, trabajando con ellos. Y hay que tomar decisiones que a veces son un poco complicadas. Pero las decisiones no las toma ni el enfermero ni el auxiliar. Siempre todas las decisiones se toman en equipo. Se ven los pros y contras de las posturas que tengan los profesionales que estamos con ellos y se toma una decisión. Por eso tenemos mucha información valiosa para aportar, al ser los que más estamos con ellos y en situaciones que ellos necesitan a alguien, porque la verdad es que muchas veces hacemos de terapeutas, de psicólogos, un poco de padre y madre, ¿no? Por eso tenemos información de primera mano, que con esa información los profesionales pueden conseguir el bienestar del paciente. Por eso pedimos que se tiene que dar mucho más valor la información que transmite enfermería. Y con esto no queremos decir que no se esté dando valor ahora mismo a enfermería en esta unidad, sino que siempre queremos más. Por lo tanto, pedimos que se nos valore mucho más el trabajo que tenemos en enfermería. Bueno, después de la reivindicación de mi compañero y demás, pues yo voy a despedir, voy a cerrar el curso. Lo he abierto, lo cierro. Quiero dar las gracias absolutamente a todos los que habéis venido, que habéis tenido la paciencia de escucharnos. Espero que os haya aclarado un poco qué es la unidad de media estancia, porque sé que se oye la UME, tal, pues bueno, pues ya más o menos habéis visto lo que es. Sobre todo, muchas gracias, muchas gracias.
Marta, es verdad, algunas veces sí tenemos que hacer un poco de todo y nos toca. Ya lo sé, yo sé que tú valoras mucho el trabajo de enfermería. Bueno, ahora, pues si queréis hacernos alguna pregunta, estamos dispuestos a contestaros y sobre todo a las dudas que tengáis. Y sobre todo, daros las gracias, muchas gracias. Sí, gracias por la asistencia. Hola, sí. Yo sé que la primera vez que se abrió la puerta en este hospital a que las auxiliares contaran cuál era su labor fueron las auxiliares de la 7ª planta. Les felicitamos muchísimo porque es verdad que nunca aparecían en ninguna parte. Yo he sido durante un tiempo vuestra supervisora. Os agradezco muchísimo lo que nos habéis contado. Yo creo que ha sido muy interesante. Yo creo que pensamos la auxiliar hace un determinado trabajo que se hace en el hospital. Cuando yo intento explicar muchas veces, en el IEC no se trabaja de la misma manera que en el hospital. Creo que se ha entendido perfectamente cuál es la labor que desempeñáis y que son absolutamente distintas de todas las labores que hay dentro del IEC y de todos los servicios. Os felicito. Lo habéis hecho estupendamente bien. Yo, desde luego, me ha encantado. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por la oportunidad que nos habéis brindado. Es decir, nosotros estamos dispuestos a contarlo siempre. Pues no sé. Cuando nos lo ofrecieron, ni siquiera lo dudamos. Dudamos en un poco en poner nuestra experiencia a la disposición de todo aquel que quiera cogerla. Es decir, nosotros ya os he dicho que nosotros como auxiliares lo que tenemos es experiencia y nada más. Y bueno, y gracias, muchas gracias. Os vuelvo a dar mucho las gracias. ¿No hay más preguntas? No, gracias.